Doctor Manuel Sanz Segarra, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo, es un honor. Buenos días, realmente pues le agradezco esta invitación y espero que sea productiva nuestra charla, sobre todo a la audiencia, que le ayude pues a despertar conciencias, que es la finalidad principal en todo mi trabajo y en mi mensaje. Enhorabuena, primero, porque su libro La supraconciencia existe, vida después de la vida, sale hoy, pero ya en su tercera edición. Es decir, el libro es alumbrado, habiendo vendido hasta el punto de ir por la tercera edición en su inicio. Efectivamente, esto pues lógicamente me enorgullece, me alegra mucho, quiere decir que el tema es interesante, que motiva a la gente y que antes de que haya salido a la venta de una manera abierta, pues la gente ya en preventa se ha preocupado, con lo cual pues es un motivo de gran satisfacción para mí. Pero usted ya es consciente del interés que tiene lo que suele divulgar, porque ¿qué edad tiene, si me permite preguntarle? 81 años. 81 años. Y en los últimos años, a una edad en la que no es común que pase, se ha convertido usted en una suerte de estrella del rock. De rock nada. Pero evidentemente yo en ningún momento en mi vida había pensado llegar a una situación de estas características. La verdad es que a mí personalmente no me gusta esto. Soy una persona muy discreta, muy familiar, y todo esto de ser una persona pública no me gusta en absoluto. Pero tengo que asumirlo. Y creo que es consecuencia del mensaje que yo transmito. Mensaje pues que pienso que en estos momentos, tal como está nuestra sociedad actual, en la que impera una gran egomanía, un gran ego materialista, esta visión de la vida tan materialista pues aboca con mucha frecuencia a un nihilismo, es decir, a una falta de sentido de la vida. Y esto incluso nos justifica que actualmente una de las causas de mortalidad más frecuentes en la juventud, de los 15 a los 35 años, es el suicidio. Pues en mi mensaje lo que yo pretendo es, fundamentándome en una serie de experiencias que he vivido con mis enfermos, pues dar un poco de luz, de ilusión, de comprender que la vida es maravillosa si la enfocamos según nuestra auténtica identidad, que no es el ego. Yo le llamo al ego la falsa identidad, el no yo. Tenemos una auténtica identidad que es nuestra supraconciencia, nuestro espíritu, que esta supraconciencia es la que da sentido a nuestra vida. Pero les repito que tristemente nuestra sociedad, con esta egomanía, la supraconciencia está como tapada, está ocluida, taponada por el ego, que evita que se manifieste. ¿Y por qué ha degenerado nuestra sociedad hasta este punto? Hasta el punto en el que la egomanía es el mal actual, ¿no? El mal del siglo XXI. Si usted mira la historia, a mí me gusta la historia, hasta el siglo XV, la Iglesia controlaba la cultura del mundo occidental. Hizo una labor extraordinaria, tanto en mantener la cultura como en la difusión de la cultura. Pero a partir del siglo XV, con el Renacimiento, el ser humano pues ya no estuvo de acuerdo con la ideología o la teología de la Iglesia. La Iglesia, cuando existía algún fenómeno que no tenía explicación, pues decía, esto es un fenómeno de la divinidad. Y con esto pues se solventaba y se terminaba el problema, la discusión. A partir del siglo XV, con el Renacimiento, el ser humano ya no acepta este principio. Él quiere una explicación lógica y racional de todos los fenómenos naturales. Mediante la observación y un racionamiento lógico, quiere a una explicación que le justifique todos los fenómenos naturales. Entonces, lógicamente, esto va un poco, contradice los principios de la Iglesia. Entonces se establece una pequeña separación entre Iglesia y pensamiento ideológico de la civilización humana. La Iglesia intenta defender su parcela, su terreno, primero verbalmente e incluso de una manera violenta. Acuérdense de la Inquisición. El que despertaba conocimientos que iban contra estos principios iba a la hoguera.
esta visión materialista que se fundamenta en una ontología materialista, es decir, que busca una explicación racional y material objetiva, como decía Aristóteles, la palabra objetivo es de Aristóteles, pues esto fue separando iglesia y ideología de la humanidad, de la colectividad, de la civilización. Y hasta llegar a puntos que usted ha oído hablar hemos oído que la religión era un tóxico. Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Fíjense la separación tan brutal que se ha ido estableciendo. Hasta la actualidad, que hay un progreso tecnológico exponencial y la gente solo se fía y cree lo objetivo, lo que puede ver, tocar y lo que los principios científicos le demuestra que son ciertos. Pero todo este materialismo le ha separado totalmente de cualquier ideología trascendente. Y esto le ha abocado a esta egomanía, y la egomanía, el ego nunca nos permitirá ser ni felices, nos da momentos de placer, pero nunca seremos felices, ni nunca seremos libres. Los dos principios fundamentales del ser humano. Cuando nos quitan esto, el ser humano pierde el sentido de la vida. Por esto se aboca al suicidio. Esta es la realidad de nuestra civilización. ¿Podemos decir que el ego ha sustituido a la fe? Totalmente. El ego ha sustituido la visión trascendental del ser humano, que lógicamente requiere fe. Fe es creer sin ver. Y para conseguir lo que la fe aspira a conseguir, hay que tener esperanza. Todo esto se ha perdido. Solo se cree lo que usted toca, ve, lo que es real y objetivo. Esa idea de que de solo creer en lo que se puede tocar, en lo que se puede comprobar, sería algo esperable en usted, dado que tiene una formación puramente científica, licenciado en medicina, cirujano, pero en cambio habla de la fe, del espíritu, de las ECM, de la supraconciencia. Ha enfrentado muchas críticas o fricciones con la comunidad científica por el mensaje que está divulgando. En primer lugar, pues yo me planteé seriamente ante mí mismo. Pues, como usted ha dicho muy bien, la formación del médico en la Facultad de Medicina, y es la que yo imparto a mis estudiantes de medicina y a mis residentes, para formarlos en la especialidad de cirugía general, pues se fundamenta totalmente en el método científico cartesiano y newtoniano, fundamentado en una ontología materialista, y más el cirujano, que se mueve en la morfología, la anatomía y en la fisiología. Por lo tanto, nuestra visión es materialista totalmente. Entonces, yo tuve ocasión, pues casualmente, con unos enfermos que yo traté, pues de conocer por primera vez lo que era la experiencia cercana a la muerte. Y me llamó mucho la atención, porque iba contra estos principios que yo tanto defendía y predicaba del método científico. Y también mi inquietud investigadora, que siempre he tenido, siempre me gusta cuando veo un fenómeno, ya sea orgánico o anímico, me gusta contestarme dos preguntas. ¿Cuál es la causa, la etiopatogenia? ¿Y cuál es el mecanismo íntimo de producción, la fisiopatología? Me gusta saber esto. Pues yo entonces investigué estos fenómenos que me contaban los enfermos, las ECM, pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas, que yo los reanimé, los volví a la vida, los recuperé de la muerte a la vida. Entonces me llamó mucho la atención que, coincidiendo con el tiempo de muerte clínica, me manifestaran una serie de vivencias. Porque lógicamente, si no hay actividad cardíaca y no hay actividad mental cerebral, por el paro cardiorrespiratorio, no tiene una explicación por el método científico lógico que la persona tenga una serie de vivencias con las características propias de una experiencia cercana a la muerte. Entonces esto es una incongruencia, y por mi espíritu de investigar, pues entonces entré en este terreno que lógicamente se fundamenta ya en una ideología trascendente. Pero yo en ningún momento quise buscar una explicación en aspectos, digamos, de la divinidad, de la trascendencia, de la fe. No. Yo quería pruebas
objetivas certificadas o pruebas con una base científica que me demostraran lo que estos enfermos me estaban manifestando en las ECM, en las experiencias cercanas a la muerte. Por lo tanto, es lógico que usted diga que le extraña que un cirujano se haya inmiscuido en estos temas, pero le digo que es consecuencia de mi espíritu investigador, pero siempre con un camino fundamentado en lo objetivo y en la ciencia, no en fenómenos trascendentes de fe y divinidad. ¿He tenido críticas? ¿Se imagina usted que las he tenido? Y tanto que las he tenido. Yo empecé a investigar antes de terminar mi periodo activo como profesional. Como jefe de servicio, yo no podía decir en aquellos momentos hablar de estos fenómenos, porque lo hubieran interpretado como una anomalía fuera del lugar totalmente por mi posición de gran responsabilidad. Ahora, en el momento que me jubilé, consideré moralmente que yo tenía que aportar las conclusiones que yo había llegado con mis investigaciones. Y le puedo decir que al principio pues tuve mi gente contraria a mis principios. Pero me complace decirle, por ejemplo, que la semana pasada hubo un curso de cuidados paliativos en mi hospital y me llamaron a mí que hiciera la conferencia de clausura del congreso. Uh-huh. Ahora tengo que ir a hacer la clase de inauguración del curso universitario en una importante universidad de nuestro país. Autoridades eclesiásticas muy altas me han pedido que haga estas conferencias en ámbitos religiosos, porque digo lo mismo que dice la religión. Es decir, que yo estoy viendo que se está produciendo una abertura de la sociedad hacia un intento de comprensión y aceptación de lo que es inherente al ser humano, que somos cuerpo-materia, somos mente, consecuencia de una actividad intelectiva de nuestras neuronas, pero que tenemos algo más que explica todas estos fenómenos trascendentes que nos cuentan los pacientes. Dice usted que lo que divulga no se aleja de la religión. En absoluto. Yo demuestro, y hoy está, no yo, gente de muchísimo más criterio y de peso específico que yo, incluso premios Nobel, que hoy podemos demostrar, fundamentándonos en la cosmología y en la mecánica cuántica, en el estudio de las partículas subatómicas, en los efectos que se observan en los aceleradores de partículas como el CERN, que es el de la Unión Europea en Suiza, pues a través de estos dos vías de investigación, cosmología y partículas subatómicas, hoy podemos demostrar científicamente la existencia de una conciencia primera, de una inteligencia primera, de un diseñador inteligente. Es el principio de todas las religiones. Nosotros le llamamos Dios, otros le llaman Jehová, Alá, Tao, registro acásico, Brahman, llámele como quiera. Hay una conciencia primera que es la que hizo el universo, el Big Bang, hace 13.780 millones de años. Intervino en la aparición de vida en nuestro planeta hace 4.000 millones de años. Y en segundo lugar, demostramos, por lo que nos cuentan estos enfermos, que tenemos una conciencia no local. Tenemos una conciencia local que es propio de la actividad de las neuronas, que esta desaparece con la muerte. Al morir la neurona, la actividad intelectiva desaparece. Es lo que a mí me extrañaba de estos enfermos. Pero estos enfermos cuentan una serie de vivencias porque persiste otra conciencia que es no local, es decir, que sale fuera del cerebro de la persona después de la muerte, que persiste y que nos explica todos estos fenómenos de experiencias cercanas a la muerte. Y que esta conciencia es holística respecto a la conciencia primera que le he dicho. Holística deriva del término fractal, que es un término matemático descrito por Maldenbroth, matemático de la Universidad de Yale, que nos dice que el todo, la conciencia primera, el holograma total, está formado por múltiples partes que tienen la misma forma, el mismo diseño, pero son más pequeños. Fractal viene de fraccionario, son fracciones, pero tiene sus propiedades. ¿Y sus propiedades cuáles son? De la conciencia primera. Omnipresencia, eternidad.
omnisciencia, lo sabe todo. Recuerden la intuición. La intuición es saber lo que va a pasar, es expresión de nuestra supraconciencia. Y la omnipotencia lo puede todo. Recuerden la creatividad. Toda obra de arte es crear del nada. Surge del nada, es obra del artista, es la expresión de la supraconciencia del artista que se manifiesta o lo expresa con un lenguaje artístico, la pintura, la escultura, la música. Le preguntaban a Giacomo Puccini, ¿cómo es que usted es capaz de hacer una ópera como La Bohème o Madame Butterfly? ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? Dice, yo soy el obrero del Todopoderoso. Es la conciencia primera a través de mi supraconciencia que me da nota por nota, campo por campo en el pentagrama para que transmita a la humanidad la belleza de la Madame Butterfly o la Bohème. Y esto lo dijo Brahms, Grieg, Strauss, Giacomo Puccini, Mozart, Beethoven, Händel. Hay un libro precioso de un periodista norteamericano que es Inspiración y composición, escrito por Arthur M. Abel, un periodista que entrevistó a todos estos grandes músicos que han dejado plasmado una música extraordinaria, expresión total de su supraconciencia. Y todos ellos llegan a la misma conclusión, que es esta conciencia interior, expresión de la conciencia primera en cada uno de nosotros, que se manifiesta al inspirarse y poder componer una obra como es la Novena Sinfonía o un concierto de Mozart. Es una teoría hermosa la del artista como canal, como mero canal de algo superior. Exacto, ¿no? Es precioso. Piensen que Parménides, un gran filósofo presocrático, dijo una cosa muy cierta. Del nada absoluto no se puede producir nada. Si no hay nada y aparece algo, se ha creado. Esto, con los medios materialistas, no es posible. No es posible. Esto solo lo puede hacer la supraconciencia, la conciencia del ser humano. Por esto no se asusten. Las máquinas y la inteligencia artificial nunca podrá crear. Manipula datos, algoritmos, softwares que le pone el ser humano a una velocidad que nuestro cerebro nunca lo conseguirá. Pero no crea. Saca conclusiones de datos porque es incapaz de crear. Esto solo crea la supraconciencia. Huelga decir que es que ha sido una pregunta recurrente en los últimos días en este podcast, que una inteligencia artificial jamás tendrá conciencia. No. Conciencia creativa que sea holística respecto a la conciencia primera es imposible. Tendrá una velocidad y cada vez su capacidad deductiva por los algoritmos que le ponen dentro será mayor. Incluso nos puede hacer sospechar que nos aproximamos a una conciencia, pero siempre deductivo, es consecuencia de una manipulación de algoritmos, pero ella no crea del nada. Esto solo lo hace la conciencia del ser humano, la suya y la mía, y la de todo ser humano. Hablamos de experiencias cercanas a la muerte, decía usted antes, muerte clínica, pero realmente eso no es la muerte, porque de la muerte no se puede volver. Como dice el amigo José Mota, que estuvo aquí hace muy poco, lo que a él no le gusta de la muerte, lo que le preocupa de la muerte es que es para siempre. Eso es lo que dice Mota. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mota, pero hemos de calcular dos cosas, lo que es la muerte funcional y lo que es la muerte definitiva. Yo los pacientes que trato por diversas causas, traumatismos, hemorragias, shock séptico, shock anafiláptico, en complicaciones peroperatorias he tenido, muertes clínicas. Estamos hablando de muerte clínica. Muerte clínica quiere decir que se para el corazón, no tiene reflejos, se para la actividad mental, es decir, todas las funciones vitales se paran. Pero las células del cerebro, si actuamos rápidamente con las maniobras de reanimación, aún no están lo suficientemente lesionadas para que la muerte sea definitiva.
La prueba usted la tiene, que si aplicamos las medidas de reanimación que usted conoce, masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, ventilación asistida mecánica al 100% de oxígeno, la aplicación del DEA, el desfibrilador, todos estos mecanismos que nosotros hacemos muy bien protocolizado, está todo. En el primer minuto recuperamos el 33% de los pacientes. Pasado primer minuto ya solo el 14%. Y si pasan más minutos ya no recuperamos ninguno. ¿Por qué? Porque este paro funcional, de muerte funcional al principio, aún no es con lesión definitiva de la neurona. Si pasamos un tiempo, la célula nerviosa es muy sensible a la falta de oxígeno y de aporte de su fuente de energía, que es la glucosa, que le llega a través de la circulación. Si no le llega, en pocos minutos se producen ya lesiones irreversibles en la neurona y es la muerte definitiva. Por lo tanto, yo estoy actuando sobre un paciente que clínicamente está muerto, que no le funcionan ni la mente, ni el corazón, ni los reflejos, ni la respiración. Pero sus células, si yo actúo rápidamente, no están lo suficientemente lesionadas, con lo cual yo lo puedo llegar a recuperar y restablecer nuevamente todas sus funciones vitales. Pero él funcionalmente está muerto. En cambio, la muerte definitiva es ya destrucción. Sobre todo empieza con la membrana celular, auténtico cerebro de las células. Hay un fenómeno de transmineralización, es decir, se altera la composición de los iones de un lado a otro de la membrana, se alteran las proteínas de la célula y hay la muerte celular, la apoptosis celular que se llama. Esto ya es irrecuperable totalmente. Muerte definitiva, muerte funcional. Yo recupero enfermos en muerte funcional. Queda claro esto, ¿no? Sí. Pero precisamente el hecho de que estén en muerte funcional no nos hace pensar que esas experiencias cercanas a la muerte son en realidad un epifenómeno de la condición médica. Es decir, que haya una inhibición o desinhibición de alguna zona cerebral que permite tener esas, a falta de una palabra mejor, esas alucinaciones o ver esas imágenes, que sí es cierto que hay una similitud entre los testimonios de muchos pacientes diferentes, pero igual que podemos encontrar una similitud acerca de que sentimos que nos caemos de un barranco cuando estamos entre la vigilia y el sueño. Eso es muy común, es algo que sentimos muchas personas. Es una pregunta muy lógica y sensata la que usted me ha hecho. Es la misma que yo me hice cuando yo tuve conciencia del primer caso de experiencia cercana a la muerte. Enseguida pensé, estos son alucinaciones, alteraciones de la dinámica neuronal cerebral por la falta de irrigación, lo que hemos dicho, se altera la función, dejan de funcionar y se producen estos fenómenos anímicos atípicos. Entonces yo dije, vamos a estudiar las alucinaciones y las vamos a comparar con las experiencias cercanas a la muerte. Quiero que quede claro, los pacientes que yo he visto con experiencia cercana a la muerte son pacientes que no tenían ni idea de que existía este fenómeno. No lo sabían ellos, ¿eh? Fue para ellos una auténtica sorpresa estas vivencias. Hay casos de pacientes que han tenido experiencia cercana a la muerte recidivantes, por ejemplo, personas que han tenido 1, 2, 3 infartos y en cada infarto pues han tenido una experiencia cercana. O sea, en la segunda, entonces ya lo sabe. Pero los enfermos que yo le hablo no sabían que existía este fenómeno. Entonces yo, lógicamente, me fui a ¿quién sabe hablar de alucinaciones? Tiene experiencia. Psiquiatras y psicólogos son los que tratan los enfermos en clínica humana, donde se ven más es en los brotes psicóticos, en la esquizofrenia. Pues yo me fui a hablar los que tratan y conocen esta patología, que yo no conozco. Honestamente, yo no soy experto en psiquiatría. Entonces yo me fui a hablar y les dije, mira, me pasa esto. Estos enfermos de muerte clínica, algunos de ellos, pues después de que los recupero, los que puedo recuperar, los opero y tal, y en el postoperatorio me cuentan que han tenido estas vivencias mientras estaban clínicamente muertos. Porque coincide totalmente la experiencia cercana a la muerte con el tiempo en que están clínicamente muertos. Entonces, la respuesta fue inmediata. No te preocupes, esto son alucinaciones. Y me dijo esto. Y entonces yo le dije, comparemos. Vale. Experiencia cercana a la muerte. Tiene una estructuración totalmente lógica. Está muy bien descrita por Bruce Grayson,
catedrático de psiquiatría de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, de las personas que tienen más experiencia en el mundo en las experiencias cercanas. Las ha estudiado amplísimamente durante muchos años y ha establecido una serie de ítems, una serie de pasos. Son 16 pasos. Y entonces, si usted coge una experiencia cercana a la muerte, verá que se repiten de una manera lógica estos 16 pasos. Pueden ser completas e incompletas, pero siguen un orden, se repite. Entonces yo le pregunté al psiquiatra, ¿las alucinaciones cómo son? Dice, no, son totalmente absurdas. No tienen ninguna lógica. Entonces yo le dije, en mis enfermos se repiten los ítems. Las diferencias entre la alucinación de un paciente y la de otro es más de matiz que no conceptual. Conceptual es la misma. Él me dijo, no, en alucinación no tiene nada que ver la alucinación de un paciente con la de otro. No hay dos iguales. Son totalmente distintas. No se repite nada. Digo, mis pacientes se acuerdan toda la vida de las ECM. Cuanto más tiempo pasa, más presente está en su mente. Él me dijo, no, la alucinación se olvida. No solo se olvidan, sino que les da vergüenza. No quieren ni hablar de esto. Y finalmente, en la experiencia cercana a la muerte, condiciona un impacto psicológico tremendo. Yo he seguido a estos enfermos. He hablado con ellos durante tiempo y condiciona un impacto psicológico impresionante en ellos, sobre todo en lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia. Y esto determina un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Pasan las alucinaciones, dicen absoluto, si ni se acuerdan de las alucinaciones. Digo, entonces clínicamente no tiene nada que ver. Dice, no, son totalmente distintas. Y entonces yo le dije, si tú dices que son alucinaciones, dime una teoría, ¿cómo se producen? Dice, no lo sabemos. Digo, ¿entonces qué? Tenemos muchas hipótesis. Digo, ¿están demostradas? Dice, no. ¿Cuál es? Una regresión al sueño REM, un sueño más profundo. Otros dicen que es por una epilepsia del lóbulo temporal. Otros dicen que es una regresión a vivencias anteriores que ya teníamos. Otros dicen que son trastornos de los neurotransmisores. Son aminoácidos o neuropéptidos que intervienen en la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis neuronal entre una neurona y la otra. Un aumento del glutamato, han dicho unos, una disminución del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, un aumento de los neurotransmisores opioides, encefalinas, endorfinas. Hipótesis todo. No está nada demostrado. Digo, ¿tienes alguna teoría que niegue lo que mis enfermos me dicen, que es falso? Dice, no. O sea, no tienes tú una teoría que justifique lo tuyo, ni tienes una teoría cierta científica que niegue lo mío. Y las alucinaciones son totalmente distintas. Distintas de la experiencia cercana a la muerte. Actualmente se ha visto que estimulando eléctricamente el precúneo, que es una zona alta y profunda del lóbulo parietal, puede producirse a veces manifestaciones que pueden recordar en algunos aspectos las experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, el desdoblamiento, pueden tener la sensación de salida del cuerpo. Pueden tener la sensación incluso de autoscopia, que salen y ven su cuerpo, dicen. Pero se cualifican de alucinaciones, no tienen toda la estructura lógica que tiene la ECM. O sea que yo, que pensaba que eran alucinaciones, llegué a la conclusión con los psiquiatras y psicólogos que clínicamente son totalmente distintas y que no hay ninguna teoría que justifique la realidad de las alucinaciones. Por lo tanto, yo me encontraba en una situación de que esto es distinto, pero yo no sé por qué se produce. Pero en esa contrastación que ha hecho usted con psiquiatras, no sé si constaba de 6 pasos, me ha dicho, o si se repiten... 16 ítems descritos por Bruce Greyson. Algunos de los que me ha dicho, para distinguir la alucinación de la ECM, a mí me parece que eran compatibles también con un episodio de esquizofrenia.
En la esquizofrenia, por ejemplo, hay algunos patrones que se pueden encontrar en común en pacientes de esquizofrenia, ¿no? Como la manía persecutoria, como que vienen detrás de mí, yo sé algo que ellos quieren sacar, que vean, estén viendo la televisión y crean que hay un mensaje que va referido a ellos. Hay ciertas cosas de las cuales ha hablado usted que se replican también en episodios esquizoides, ¿o no? En las ECM, en ningún caso yo he visto que ellos tengan sensación de que les persiguen. No. Son totalmente distintas. Simplemente ahora, en las alucinaciones sí que pueden tenerlos y tanto. Es una de las manifestaciones de las alucinaciones en el brote psicótico en la esquizofrenia, es la sensación de persecución. Se creen que la gente les está persiguiendo, que ellos saben cosas que les pueden perjudicar a los demás. Auténtico pánico pueden llegar a tener con sensación de persecución, de que les persiguen, que les siguen, les observan, les controlan. Esto es una de las manifestaciones típicas de las alucinaciones de los esquizofrénicos, esto es cierto. Pero en ningún momento esto se manifiesta en el de esto, en el ECM. La ECM son plenamente conscientes de que su cuerpo está muerto encima de la camilla y que ellos pueden desplazarse a la distancia que quieran. A mí, por ejemplo, me han explicado una enferma que su cuerpo estaba allí, vio su cuerpo, esto se llama autoscopia. Ellos ven su cuerpo, vio el equipo sanitario. Fíjese, esta paciente era una sanitaria que trabajaba en nuestro hospital y nos conocía. Ella no sabía, porque cuando la ingresó en el hospital estaba en muerte clínica, tras un accidente grave. Y ella me dijo, usted me hacía masaje y me pinchó corazón. Nos identificó en la experiencia cercana a la muerte. El doctor tal anestesista me intubó. La doctora tal, hematóloga, me pasaba sangre, porque tenía una hemorragia muy importante. Es decir, ellos son conscientes de esto, totalmente. Quiero decir que la experiencia cercana a la muerte es una sensación de que ellos se desprenden de su cuerpo y que ellos son otra identidad, otra conciencia aparte de su cuerpo y de su antigua conciencia. Hay una conciencia local o neuronal que desaparece con la muerte clínica, que es propia de la actividad de las neuronas. Pero al producirse la muerte clínica, no funciona el cerebro y esta conciencia se inhibe. Entonces ellos son plenamente conscientes de que hay otra conciencia que sale de su cuerpo y que es capaz de ir donde ellos quieran. Ellos le dicen, doctor, si yo pienso que estoy en Australia, en el mismo momento estoy en Australia. Esta enferma, por ejemplo, me contó todo lo que pasaba en el servicio de urgencias en aquel momento. Yo quedé sorprendido, porque me dijo, había esta persona, los conocía, ya le dije que era una... Estaba en reanimación de urgencia, esta, tal. Y los quirófanos de urgencia que estaban lejísimos de donde estaba ella, la sala de reanimación, me dijo, los de trauma estaban operando una fractura de cuello de fémur. Yo cuando terminé quedé tan sorprendido, porque me contó todo al detalle, que fui a urgencias, revisé ordenadores y hablé con el personal y exactamente lo que me contó ella cuando su cuerpo estaba muerto en la camilla y yo estaba reanimándole, es lo que estaba ocurriendo en el servicio. Y no es mi caso. Cojan la bibliografía mundial. Está lleno de estos casos. Hay casos tan anecdóticos como un paciente que están reanimando en Estados Unidos y contó certificado lo que estaba ocurriendo en aquel momento con toda clase de detalles, lo que ocurrió en Australia, en las antípodas. Hay una transferencia de información independiente del tiempo, es en el mismo momento, y del espacio. La distancia no cuenta para ellos cuando están en la dimensión astral. Esto no tiene nada de alucinación. Esto son pruebas objetivas. Y tengo más pruebas objetivas que le puedo dar. Se ha practicado resonancias magnéticas funcionales a estos pacientes. Y mientras se les practicaba resonancia magnética funcional, se les solicitó que comentaran con toda clase de detalles su experiencia cercana a la muerte. Y se vio que partes del cerebro se activaban. Pero lo que llamó la atención, y no lo digo yo, lo dicen los neuroradiólogos y los neurólogos, expertos en neurociencia. Yo soy cirujano, de esto no entiendo. Cuando comentó un objeto que había visto y le había interesado durante la experiencia cercana a la muerte, a distancia donde estaba su cuerpo,
al comentarlo en la resonancia magnética funcional, se activó el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital es donde tenemos las neuronas, la zona del cerebro que interpreta nuestra visión. Nosotros vemos porque nos entra una imagen en forma de fotones de luz por la pupila, en nuestra retina, en la mácula, de forma invertida, se produce la imagen, y por el nervio óptico, en forma de ondas electromagnéticas, llega hasta el lóbulo occipital, y el lóbulo occipital interpreta la imagen. Usted ahora me ve a mí, su lóbulo occipital está interpretando mi imagen. Cuando usted ve una imagen, me imagino que usted tendrá memoria visual mía, porque llevamos mucho tiempo juntos, aquí hablando. Entonces, yo condicionaré memoria en su lóbulo occipital, y hoy sabemos quién la produce, unas neuronas especiales que se llaman neuronas espejo. Pues estos enfermos de la experiencia cercana a la muerte tenían memoria visual de objetos que habían visto a distancia durante la ECM que no habían visto nunca antes. Y al hablar de estos objetos se activó el lóbulo occipital, porque hubo una interferencia entre lo que contaba y la memoria que tenía en las neuronas espejo. Los neuroradiólogos y los neurólogos, ¿sabe qué me dijeron? ¿Qué? El paciente no miente, el paciente vio esta imagen. Pero usted se imagina, y yo les dije, ¿os dais cuenta de lo que decís? Me estáis diciendo que esta enferma que yo la tengo muerta en una camilla, ¿realmente vio una imagen en aquellos momentos a distancia? Dice, por esta prueba tú puedes asegurar que la enferma vio aquel objeto. Esto no me que se desplazó en otro plano. Exacto. Para que pueda ver esto, quiere decir que hay una información. Y hoy por física cuántica sabemos que toda información es energía. Y toda energía son ondas electromagnéticas. Una conciencia, es decir, una energía, ondas de alta frecuencia, que es información, salió de este cuerpo y se desplazó allí para poder ver esto. Esto es objetivo. Esta energía, evidentemente, no sé cuál es, de momento aún no lo sabía. Pero es evidente que algo salió del cuerpo, fue allí y pudo ver aquel objeto, que la resonancia magnética justificó que realmente la había visto. Y no lo digo yo, me lo dijo el neuroradiólogo y el neurólogo. Me dijo, este enfermo no miente, este enfermo vio el objeto. Y yo le dije, pero tú te das cuenta de lo que me dices. Dice, sí, me doy cuenta. Cuando terminé de hablar con neuroradiólogos y psiquiatras, ¿sabe qué me dijeron? Se callaron. Toda aquella euforia de que son alucinaciones quedó en nada. Quedó en nada. Le voy a poner otro ejemplo muy curioso y se lo aconsejo que lo haga, que lo lea. Hay un neurocirujano en América, de Harvard, Eben Alexander, sí, se llama. Eben Alexander, un neurocirujano reconocido a nivel mundial. Buenísimo, experto en el cerebro, opera el cerebro. Este enfermo, cuando le comentaban las experiencias cercanas a la muerte, decía, no os preocupéis, no perdamos el tiempo, estos son alucinaciones. Este hombre un día por la noche empieza con dolor de cabeza y al cabo de unas horas cae en coma. Su mujer estaba durmiendo con ella, lo coge corriendo, lo lleva a su hospital. Lo ingresan en cuidados intensivos, lo monitorizan, lo intuban, etcétera, etcétera. Le hacen una punción raquídea y del cultivo sale un colibacilo, es una bacteria gram negativa. Tenía una meningoencefalitis por un colibacilo. Esto es gravísimo, se mueren la mayoría. Y los que se recuperan quedan con secuelas neurológicas, la mayoría. Este enfermo estuvo 6 días en coma profundo totalmente. Incluso sus compañeros, los de cuidados intensivos, decían a la familia, oye, no hay nada que hacer, desconectemos ya. Y la familia dijo no. Al 6.º día se despertó este señor. Se recuperó. Rehabilitación. Este enfermo ha vuelto a operar, se ha recuperado. Este hombre tuvo varias experiencias cercanas a la muerte y las describió en un libro que le aconsejo que lea, que es La prueba del cielo. Es de los grandes defensores a nivel mundial de las experiencias cercanas a la muerte. Es el primero que dice que esto no son alucinaciones, esto es otra cosa. Y esta otra cosa, el método científico no nos la puede explicar,
porque el método científico se fundamenta en lo objetivo, en lo material, en lo real, en lo que usted ve y toca. Y aquí hay algo que ni vemos ni tocamos, pero que existe, que se mueve, que sale del cuerpo y va y nos permite todos explicar estos fenómenos, lo que no sabemos qué es. Entonces, para explicar esto, hemos de abordar otra disciplina, que es la física cuántica, la mecánica cuántica. El concepto de mecánica cuántica dentro de la física teórica lo introdujo Max Planck en el año 1900, premio Nobel. Y entonces en la mecánica cuántica sí que vemos que hay una serie de principios y de leyes que tienen un gran paralelismo con los fenómenos que nos cuentan los pacientes en la experiencia cercana a la muerte y que nos explican, por el gran paralelismo que existe, lo que no nos podía explicar el método científico. Y yo no puedo afirmar que esto es definitivo. Quizá dentro de unos años, con el progreso científico, descubriremos otras cosas que nos explicará por otro mecanismo de algo que sí que es real, que existe, porque tenemos pruebas objetivas, la experiencia cercana a la muerte. Pero ahora lo que nos aproxima más a la explicación, por paralelismo, por proximidad, es la mecánica cuántica con sus principios y sus leyes, con los fenómenos de la experiencia cercana a la muerte. Algo que argumentarán los científicos materialistas y quienes se opongan a esta idea quizá sobrenatural de las experiencias cercanas a la muerte es que, por ejemplo, el Imperial College de Londres ha hecho estudios con ayahuasca y han podido replicar muchas ECM con ayahuasca, que sabemos que es psicodélico, ¿no? Es una droga que tiene, sí. que induce un estado alterado de conciencia. Son sustancias alucinatorias. Eso es. La ayahuasca, después los derivados del ácido lisérgico, todo esto estoy de acuerdo, sí, sí. Estoy de acuerdo con usted. Incluso hay, sobre todo en los pueblos primitivos, saben ustedes que había los chamanes que cuando querían saber algo del futuro, entonces pues hacían bailes, hacían saltos y cosas y tomaban sustancias alucinógenas. Es cierto. ¿Qué pasa con las sustancias alucinógenas? Las sustancias alucinógenas lo que hacen es que inhiben el ego nuestro. Y en personas con una sensibilidad especial, que pueden tener más facilidad, hay personas que conscientemente son capaces de tener una experiencia cercana a la muerte. Conscientemente, a voluntad. A voluntad. Uh-huh. Son personas, ¿por qué lo tienen? No lo sé, pero hay personas descritas que tienen experiencias cercanas a la muerte, es decir, se desdoblan, salen y se van a hacer viajes astrales. O sea, hay personas que tienen una sensibilidad, están evolucionadas. Pues estos chamanes eran personas evolucionadas y con estas sustancias alucinógenas inhibían su ego y podían contactar con su supraconciencia. Es cierto esto es verdad. Pero quiero decir que lo que expresaban eran manifestaciones de su supraconciencia. Usted lo ha dicho, parecidos a lo que ellos decían a una ECM. Cuidado, esto que quede claro, yo no aconsejaré nunca que nadie tome una sustancia alucinógena, porque provocan trastornos neuronales muy importantes, sobre todo sensoriales, y a la larga pueden provocar psicosis. O sea, que quede bien claro que no salga alguien que piense, hombre, si yo para descubrir mi supraconciencia voy a tomar sustancias alucinógenas. Es la barbaridad más grande esto. No hay que tomarlo nunca esto, no hay que hacerlo nunca. Pero lo que usted ha dicho, y en pueblos primitivos así lo hacían, por ejemplo, en el budismo tibetano, usted sabe que cuando estudiaban una reencarnación para asegurar que aquella persona reencarnaba un lama importante, pues entonces tenían una serie de personas de este tipo, de esta sensibilidad, tomaban sustancias alucinógenas, hacían una serie de cosas y tal y cual, y confirmaban por su supraconciencia, que es omnisciente, que lo sabe todo, que si realmente aquella era la persona reencarnada del lama anterior que ellos sospechaban. Es decir, que esto es una realidad. Pero cuidado, que quede bien claro que no hay que tomar en absoluto sustancias alucinógenas. Provocan psicosis, esto es grave. Pero si una sustancia alucinógena es alucinógena porque produce alucinaciones, sí. Si una sustancia alucinógena puede replicar una ECM, ¿eso no implica que las ECM son alucinaciones? No, son totalmente distintas. Lo que hace la sustancia alucinógena
en las personas sensibles con capacidad de poder tener una experiencia cercana a la muerte es que le inhiben el ego. Y entonces aflora su supraconciencia, se manifiesta su supraconciencia. Que es totalmente distinto, no es una alucinación. Pueden tener, hay personas que no tienen esta sensibilidad, que toman sustancias alucinógenas, y entonces sí que tienen alucinaciones, los drogadictos, por ejemplo, que tristemente lo vemos mucho. Estos tienen su mundo aparte, cuando entran en angustia profunda, sin sentido en la vida, en este nihilismo tan profundo que se desarrolla en nuestra sociedad actual por el imperio de la egomanía. La gente entonces, para fugarse, toman pues drogas y estas cosas, ¿no? Estas personas entonces tienen alucinaciones, tienen un mundo placentero, otra cosa totalmente distinta. Y escuchando hablar de la muerte clínica recordaba algo que era como un grandísimo miedo que compartimos muchos seres humanos, que afortunadamente poco se escucha de este tema ahora, pero que es la catalepsia. Quiero decir que poco se escucha de este tema ahora porque en un momento se hablaba de que uno podía ser cataléptico y eso te podía llevar a que no tuviese señales vitales y a que por tanto pudiesen enterrarte, que es el mayor miedo del ser humano, lógicamente. Sí. Y de hecho ha habido algún casos descritos de eso. Sí, y ha habido casos, es que esto claro, le va a poner muy mal cuerpo a la gente, de bueno, que arañazos, ¿no? En ataúdes y cosas así, de alguien que por lo visto había sufrido un episodio cataléptico y lo habían enterrado. E incluso, con un final más feliz, se hizo viral en su momento un vídeo de un entierro, no sé si era en Brasil, en el que el muerto se incorporaba, porque no era tal, sino que era alguien que por lo visto estaba pasando por un episodio de esta condición médica o circunstancia médica. Yo no soy experto en esto, no soy psiquiatra, la verdad es que yo no tengo ninguna experiencia en esto. Pero lo que nosotros, por ejemplo, en los trasplantes, que hacemos trasplantes, el equipo de trasplantes de Belviche, nosotros no podemos sacar un órgano de una persona dadora y trasplantarlo a otro si no tenemos un intervalo de 24 horas con electroencefalograma plano y a las 24 horas plano. Una persona cataléptica no tiene un electroencefalograma plano, tiene actividad cerebral. Entonces, a la más mínima actividad cerebral que usted vea en el electroencefalograma, no puede decir que está muerta. Entonces, por esto no se puede sacar un órgano de un dador para trasplantarlo a otro, si no ha hecho primero un electroencefalograma plano totalmente, sin ninguna de las 5 posibles ondas que puede tener el ser humano normal en electroencefalograma, y tiene que esperar el intervalo de 24 horas. Y a las 24 horas hace otro electroencefalograma, y si confirma que es plano absolutamente y la persona y la familia son dadores, entonces usted mantiene artificialmente las funciones vitales, corazón, ventilación, para que no se lesionen los órganos, y entonces se procede a la extracción de corazón, páncreas, pulmones. Allí quedaría aterrado lo que se saca. O sea que se puede comprobar fuera de toda duda que una persona está en estado de catalepsia, no corremos ese peligro. Por esto precisamente, fíjese bien que no entierran nadie en el momento que se muere. ¿Se ha fijado usted? Es obligatorio. Dejan que pase un día o día y medio o 2 entre la muerte, el diagnóstico de muerte física y el entierro. Es decir, tiene que pasar un intervalo para demostrar que durante este tiempo la persona realmente está muerta. ¿Y personas que han sufrido estos episodios después no relatan también este tipo de experiencias? Yo en esto le digo, no tengo experiencia. Ah, vale. En estos casos yo no tengo experiencia, no tengo ningún caso. Por si había leído algún testimonio de alguna, o había conocido algún testimonio de alguna persona. No tengo experiencia en esto. Yo no sé si lo hay o no lo hay. Yo no lo he leído. Yo lo que no sé no me gusta. No me cuesta nada decir no sé, no lo sé esto. Me parece loable. Y las personas que tienen los sentidos alterados o más bien anulados, una persona ciega, una persona sorda. ¿Una persona sorda puede escuchar en una ECM? ¿Aduce después que ha escuchado? Es una pregunta muy buena. Hay un estudio de un médico que estudió y buscó y siguió de varios sitios enfermos que tenían defectos físicos, amputados, ciegos, sordos, etc. Y entonces estos enfermos que tenían deficiencias orgánicas, ya sean sensoriales o sean por amputación, etcétera, o morfológicas,
estos enfermos que tuvieron una ECM, durante la ECM su cuerpo era perfecto. Tenía el 100% de posibilidades, de su estructura era correcta y su capacidad perceptiva y de comunicación era perfecta. Mire si es extraordinario que algunos de los casos que estudió eran personas ciegas de nacimiento. Y lo primero que dijeron, dice, doctor, cuando comentó he visto el mundo, yo no lo conocía, es una maravilla. Y describió cosas que había visto. Y era ciega de nacimiento estas personas. O sea que tenemos pruebas evidentes de que durante la ECM recuperan toda su estructura y su capacidad intelectiva normal. Es verdad lo que ha dicho usted. Y usted afirma sin atisbo de duda que hay vida después de la muerte. Yo ya le he dicho que yo me muevo siempre en un terreno científico. Y yo no quiero hablar ni de fe, ni de divinidades, ni de cosas. Ya le he dicho que con la cosmología y con el estudio de las partículas subatómicas en los aceleradores de partículas, pues podemos demostrar la existencia de Dios. Yo creo que es cierto que está Dios, porque tenemos pruebas, le diría muchas, científicas de que existe. Y tenemos pruebas de que éste se manifiesta en cada uno de nosotros con la supraconciencia, que es holística respecto a la conciencia primera. Yo, entonces, lo que digo, que la muerte física no supone el fin de nuestra existencia, que nuestra existencia después de la muerte física continúa en otra dimensión energética, es por las pruebas objetivas, certificadas que yo he visto en los enfermos con ECM. Lo que le he dicho de la resonancia magnética, lo que le he dicho de la transferencia de información, lo que le he dicho, que he leído muchísima biografía, es enorme la biografía, son millones los casos descritos en la biografía mundial, millones de casos de experiencias cercanas a la muerte. No se crea que es una cosa anecdótica, es otra cosa que apoya. ¿Usted cree que una cosa que se produce millones y todos cuentan lo mismo es algo que se inventa? Cuando el psiquiatra dice que las alucinaciones son totalmente distintas. Hay millones descritas, miles en la biografía mundial. Entonces, yo tengo pruebas objetivas certificadas de que hay una salida y una conciencia que es capaz de dar información, que me lo corrobora la resonancia magnética, me lo corrobora lo que cuentan estos pacientes, lo corrobora los casos que hemos hablado de ciegos que han visto. Y después tengo ciencia, que es la física teórica, que los principios de las leyes de la física teórica tienen un paralelismo total que me explican los fenómenos de la experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, usted sabe que en física teórica hay un fenómeno que se llama el fenómeno túnel. ¿Qué es el fenómeno túnel en física teórica? Pues se ha visto que las partículas subatómicas son capaces de atravesar estructuras sólidas de un gradiente de energía distinta a ellas, como si existiera un túnel que les permite atravesar estructuras sólidas. Esto está súper demostrado, es un principio inamovible en física teórica, el efecto túnel. Oiga, los enfermos me están diciendo a mí que cuando salen de su cuerpo, una que intentó tocarme pasó a través mío. Pasó a través de la pared y se fue a ver todo el servicio de urgencias. Y todas las ECM describen que atraviesan estructuras sólidas. ¿Ha visto la película Ghost usted, no? Sí, claro. Allí se ve de una manera objetiva, lo matan. Lo que sale representa que es la supraconciencia. Y se acuerda cómo pasa a través de personas, a través de paredes. Se acuerda al metro, cómo le entra y sí, y cómo aprende a tocar las cosas y a moverlas. Al final aprende. Esto quiere decir que baja su gradiente de frecuencia energética. Se sitúa en un gradiente energético que es compatible con la vibración energética tridimensional de nuestra vida. Pero allí se ve, el enfermo cuenta exactamente esto. Y esto lo único que me lo explica con un fenómeno que la física teórica está súper demostrada, es un principio inamovible, que es el efecto túnel. ¿Por qué me cuentan a mí los enfermos lo que ven a distancia en el mismo momento? Hay otro principio en física teórica que se llama el entrelazamiento cuántico, demostrado.
por Rosen, Einstein, Bohm, Bell, Podolsky, etc., premios Nobel, que hay una transferencia de información entre las partículas subatómicas relacionadas en el mismo momento, independiente de la distancia que les separe y del tiempo que es en el mismo momento. Pues yo veo que hay un paralelismo total con lo que me cuentan mis enfermos. Lo que no me dice el método científico, veo paralelismo con estos principios de la física teórica. Y la física teórica nos demuestra que esto solo es posible con energía. Y la física teórica nos demuestra que el principio fundamental del universo no es la materia. Todo es energía. Todo es energía. Todo. Usted, yo, todo esto es energía. Es energía colapsada. La conciencia humana puede colapsar la energía, es decir, transformar la energía en materia. Esto ya lo dijeron las filosofías orientales hace años y años. Decían que todo el mundo es una ilusión y lo definían como maya, ¿se acuerda la palabra maya? Pues nosotros ahora hemos demostrado, a partir del siglo XIX-XX, cuando se desarrolla la física teórica, que es verdad. Todo lo que vemos en el mundo es una ilusión. Todo esto es pura energía que nosotros colapsamos. Es una ilusión. Entonces, si nos demuestra que todo es energía, si nos demuestra que esta salida de conciencia no local, espíritu, o yo la llamo supraconciencia, porque está por encima la conciencia neuronal, con la energía lo explicamos. Con los principios de la física teórica explicamos los fenómenos que nos dice. Y tenemos pruebas objetivas, como le he dicho, certificadas de que lo que dicen es verdad, no es un sueño. Entonces yo tengo que decir que cuando una persona está muerta hay algo que sale, que perdura. Y sale y es capaz de explicarnos todos estos fenómenos. Y yo solo digo esto. Yo no digo ni fes, ni dioses, ni nada. Yo digo unos hechos objetivos que yo he encontrado y unas teorías científicas que veo que tienen un paralelismo con lo que me explican mis enfermos. Es lo que dice mi libro. Y yo no digo nada más que esto. Y siempre me apoyo en premios Nobel, léalo, que yo no digo nada de esto, yo no he descubierto nada, pobre de mí. Son premios Nobel que dicen esto. Todos estos principios que yo hablo son todo premios Nobel. Quiere decir que están 100% certificados que son ciertos, que se pueden reproducir en el laboratorio las veces que usted quiera y siempre da el mismo resultado, y que conocen el mecanismo de producción. Esto es ya una teoría segura, ley, premio Nobel. Y esto me explica los fenómenos. ¿Está de acuerdo? Asumiendo que hay vida después de la muerte, le he escuchado también decir que está científicamente comprobado que la telepatía es una posibilidad real. Teniendo en cuenta estos dos condicionantes, parece que tiene sentido que después de fallecer un ser querido intente contactar con sus seres queridos vivos. Hay pruebas de esto también. Yo estoy hablando de una prueba trascendente, que es la más objetiva para poderla estudiar. Es la ECM, la experiencia cercana. Pero hay otras manifestaciones trascendentes, manifestación también o expresión de la supraconciencia. Telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencias de los moribundos. Todo esto es manifestación trascendente de la supraconciencia. Es lo mismo que la experiencia cercana a la muerte. La telepatía es una manifestación de comunicación energética entre dos personas. El ser humano lo podemos definir desde el punto de vista cuántico como un complejo cuántico coherente. Somos todo de energías que están sincronizadas. Y estas energías se manifiestan. Nosotros emitimos continuamente energía en forma de fotobiónica. Son fotones que cada persona emite y que el tipo de energía que emitimos está en relación con nuestro estado físico y anímico. Y esto se puede objetivar con el aura. Usted sabe que en Rusia, esto lo han estudiado mucho, hay una cámara, la cámara de Kirlian, que se llama, que permite detectar el aura del ser humano. Entonces, según el color, el tamaño, el grosor, etc., usted puede detectar o saber el estado anímico y físico de la persona.
O sea que hay otras manifestaciones trascendentes. ¿Qué es la telepatía? Usted ahora está emitiendo ondas electromagnéticas hacia mí y yo se las emito hacia usted. Puede ocurrir varias cosas. Primero, que sean coherentes, que se llama. Son ondas electromagnéticas, entonces en relación a las crestas y los valles, que sean coherentes. Entonces nos encontramos bien, usted y yo aquí hablando. Es agradable. Puede ser indiferente, que no haya coherencia. La mayoría de la relación social. Hola, buenos días, ¿cómo está? Madrid ganó, hace buen tiempo. Buenos días y se ha acabado. O puede ser tóxica, ¿eh? Cuidado que hay personas que le quitan la energía, ¿eh? Vampiros energéticos. Exacto. No haga daño a nadie. Pero apártese de estas personas. Le quitan la energía. Queda usted después afectado, ¿eh? Le ha desestructurado su coherencia cuántica, ¿eh? Entonces la telepatía no es ni más ni menos que un estado muy profundo de comunicación energética entre dos personas afines. Es muy habitual que diga dos personas que son muy amigas o muy próximas, con gran compenetración anímica, que a veces están separadas o tranquilamente, tal y cual, y una le sale con un tema que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando o con lo que estaban vivenciando en aquel momento. Y la otra se pone a reír. Dice, oye, estaba pensando lo mismo. Hay comunicación telepática. A mí me ocurre mucho con mi esposa. Y yo me río una barbaridad, ¿eh? Porque estamos hablando de un tema, paras, y entonces tú empiezas a pensar de una cosa que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Y entonces sale mi esposa y me toca este tema y me pongo a reír. Cuando me pongo a reír ya lo sabe, dice, ¿pensabas esto? Sí. Esto es frecuente entre las personas que hay mucha proximidad afectiva. Esto es la telepatía, es comunicación energética. Pero digo, doctor, más que telepatía serán 50 años juntos, o sabe Dios cuánto tiempo llevan. 55. 55 años juntos, yo creo que eso, claro, eso conduce a la telepatía indefectiblemente. Hablaba antes de Ghost. Bueno, la pregunta que le hacía de todas formas era acerca de si los seres queridos después tiene sentido. Sí, perdón, esto no lo hemos comentado. Sí. Hay personas que, pero tal como le digo, el espíritu, es decir, la supraconciencia de la persona que fallece, en primer lugar le tengo que decir otra cosa, otro dato que no le he comentado. Esta enferma que le he comentado, por ejemplo, cuando estaba durante su ECM, me dice, es frecuente que contacten con seres queridos. Lo encontrará descrito en todas las... Es frecuentísimo. Pueden contactar con seres queridos, con animales. Hay gente que incluso ha encontrado la mascota suya. Piense que todo ser vivo tiene conciencia. Todo ser vivo. Lo que pasa es que hay grados distintos de conciencia. Nosotros tenemos la máxima, tenemos conciencia y autoconciencia. Esta enferma, llorando, me dijo, doctor, encontré a mi madre, que había fallecido, estaba muy unida a ella. Nos abrazamos, nos comunicamos telepáticamente en el mundo astral. Ella estaba en ECM. Dice, la muerte no existe. Dice, yo vi a mi madre, estuve con mi madre. Nos comunicamos con mi madre. Y esto es frecuentísimo en las ECM. Pero, ¿y fuera de las ECM? Fuera de las ECM también pasa. Hay personas que en situaciones, es frecuente, que están muy afectadas por situaciones anímicas determinadas, muy caídas, en crisis, etc. Pueden manifestarse de alguna manera un ser querido que le viene a ayudar, a orientar y a darle apoyo en aquellos momentos. Unos identifican la figura, otros la sospechan, pero ven como luz, como si fuera una luz. Es decir, tienen una serie. Otros a veces le dicen, tengo la sensación de que tengo a mi marido al lado. Es que estoy seguro que está aquí al lado. Es decir, hay a veces manifestaciones de la supraconciencia, que es lo que perdura del ser querido, que puede manifestarse y venir a ayudar a un ser en la dimensión humana que se encuentra en dificultades. Hay muchos casos descritos de este tipo. Le decía que en Ghost, en la película, sí, el cómo vives e incluso cómo mueres influye en la vida después de la muerte. Totalmente. Es así. Totalmente.
nosotros durante nuestra vida hacemos un camino. Esto lo describe muy bien Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un jesuita, paleontólogo muy bueno, ya fallecido, que por sus teorías sobre la evolución casi los comulgan. Lo desterraron, no dejaron publicar algunas de sus obras hasta después de su muerte. Y este hombre hablaba de la evolución del ser humano. Nuestra vida en la dimensión humana empieza en el punto alfa, lleno de impurezas. Y en la vida vamos eliminando impurezas, hasta que hemos de llegar al punto omega, que es lo que se define como santidad o budeidad o iluminación en las filosofías orientales. Este es nuestro camino. La finalidad de nuestra vida es el ser, en mayúsculas, descubrir nuestra supraconciencia, controlar nuestro ego, que no podemos eliminar. En la dimensión humana siempre tendremos ego, pero tenemos que tener un ego controlado, no que nos domine como está pasando en nuestra sociedad actual. O sea que hay una evolución. Entonces, al morir, sale nuestra auténtica identidad, la supraconciencia. Pero nosotros nos llevamos nuestra historia, lo que hemos hecho en la vida. Esto es lo que definió dónde está nuestra historia. Lo definió Freud en el subconsciente. El subconsciente es donde está nuestra historia, con la conciencia local, que es energía que no puede desaparecer. Es nuestro karma, que dicen. Sí. La ley causa-efecto. Hemos hecho una evolución determinada según nuestra vida. No es la misma la evolución suya que la que hizo Hitler, por ejemplo, ¿no? Es muy distinta. Cada uno se lleva su karma. Entonces, lógicamente, el karma es el que condiciona nuestra evolución. Todo el mundo se lleva su karma. O sea que lo que estamos haciendo influye totalmente en nuestra evolución para llegar al punto omega de la santidad y budeidad. Hay personas más evolucionadas y personas. Cuanto más evolucionadas, más facilidad tienen de contactar y manifestar fenómenos trascendentes. Por ejemplo, los pacientes que han tenido una ECM se vuelven tremendamente intuitivos. La intuición es una precognición. La intuición es lo que le permite a usted decir, ante un problema, el que no es intuitivo dirá, bueno, pienso, lo hago así con estas ventajas e inconvenientes, lo hago de esta manera con estas ventajas e inconvenientes. El de la ECM vendrá y dirá, hazlo así porque esta es la correcta, y no se equivoca. Es decir, es omnisciente, lo sabe todo. El omnisciente, en el mundo astral, solo hay un tiempo, que es lo que define la física teórica. En la física teórica el tiempo es circular. Solo hay el momento actual, el ahora, el presente. La eternidad es la ausencia de pasado y de futuro, siempre es presente. La intuición, todo es ahora, pasado, presente y futuro. Cuando ven su vida y describen su vida, que en la ECM es muy frecuente que lo hagan, entonces lo ven todo en el mismo momento, pasado, presente y algunos incluso futuro. Esa vida que dicen que pasa por delante, ¿no? Sí, como una película de quién va a morir. Como flashes ven su vida. Y esto les impacta tremendo a ellos, ¿eh? Porque fíjese usted, cuando ellos te hablan, yo quiero que quede claro que yo hablo de los que regresan y lo que me cuentan. Y yo investigo a ver por qué se produce esto. Si no regresan, yo no sé nada, ¿eh? Yo no soy ni medium ni vidente, no sé nada de esto. Yo solo hablo de los que vienen, me cuentan lo que han vivido y entonces yo intento explicar de alguna manera por qué tienen esto. Cuando los de la ECM me cuentan, dice, después de pasar todas estas vivencias que describen ellos, llega un momento que se plantea, ¿se quedan o vuelven? Y entonces dicen que se puede hacer de dos maneras distintas. Está enferma, por ejemplo, unos seres de luz que les llaman ángeles, otros o seres que les orientan, le obligaron a decir, tienes que volver a la dimensión humana a terminar tu ciclo. Y la entrada en el cuerpo generalmente es un poco traumática. Ella no quería volver. Dice, allí se vive muchísimo mejor. La sensación de amor, de paz, de armonía, de gozo es tremenda, es elevadísima.
Ella no quería volver, pero la obligaron a volver. Pero tengo caso, por ejemplo, de un médico que tuvo un trastorno del ritmo cardíaco, un bloqueo completo y cayó muerto en el suelo. Y tuvo una experiencia cercana a la muerte extraordinaria. Y cuando vio su vida, ¿sabe qué dijo? Dice, yo quiero volver a reparar lo que he visto que he hecho durante mi vida. Y regresó voluntariamente. Este hombre vive, ¿eh? Un médico, ¿eh? Porque también hay ECMs en las que los seres queridos o gente a la que tú quieres ver te está llamando, pero toman la decisión de no ir todavía. O sea, se resisten a pesar de que es muy tentador ir hacia ellos o hacia la luz. Y es como vuelven a la vida. Eso es lo que cuentan a veces. Algunos cuentan. Yo en mis casos, yo esto no tengo experiencia, lo que usted dice. Yo los que he vivido en mis enfermos con ECM, el regreso ha sido por estos dos motivos. O que les han obligado a venir, o que ellos han decidido voluntariamente venir. Los que no han venido muertos, yo no sé qué pasa con ellos. ¿Y siempre son buenas y dulces las ECM? No. Entre un 5 y un 7%, menos del 10%, yo no tengo ninguna de estas. Son terroríficas y diabólicas. Lo pasan fatal. Ven unas imágenes y unas cosas horrorosas. Estos pacientes que han tenido estas experiencias terroríficas o diabólicas, después, como vuelven y las cuentan, necesitan un soporte psiquiátrico tremendo, porque lo pasan fatal. ¿Por qué se producen estas diabólicas y tal? No lo sabemos exactamente. Lo que sí, en el estudio de la vida, del posible karma que llevaran estas personas, sí que parece ser que hay una cierta relación con personas que han llevado una vida muy tormentosa, una vida muy conflictiva. Parece ser. Pero yo no tengo ninguna de estas. Y lo que le explico es lo que he leído. Pero existen, menos del 10%, y se les llama diabólicas y terroríficas. Y lo pasan fatal después estos enfermos. Porque les reviven. Porque ya les he dicho que la ECM se acuerdan toda su vida. Y cuanto más tiempo pasa, más presente están. Más vívido. Más presente, hasta el más mínimo detalle en su vida, en su mente están presentes. Entonces estos hombres, la terrorífica, siempre la tienen en la mente. Y viven angustiadísimos esta gente. Ya le digo que necesitan soporte. Y usted, con todo lo que ha aprendido, con todo lo que sabe, con todo lo que ha investigado e investiga, ¿qué opinión tiene acerca de la eutanasia? Es decir, de que uno tenga poder de decisión sobre su propia muerte. La eutanasia. Mire, hay que valorar bajo distintos puntos de vista. Desde el punto de vista como médico, yo le diría que yo no haría una eutanasia, ya se lo digo claro. Cuando se aprobó en el Parlamento la eutanasia, pues entonces pasó la ley a las distintas comunidades autónomas. Y entonces sepa que la eutanasia, el mecanismo es que el paciente lo puede solicitar, el médico que le controla de cabecera, pues hay unos papeles, unos protocolos que cumplir. Y entonces esto pasa a un tribunal. Este tribunal está hecho por una serie de personas, médicos, hay jueces, hay religiosos, hay de muchas variedades. Yo estoy en la Junta del Colegio de Médicos, intervino el Colegio de Médicos en la formación de esto. Pero lo que sí exigió el Colegio de Médicos es que no se puede obligar a un médico a hacer esto. No se puede obligar. Ni tiene que salir ninguna lista, como alguien ha dicho, de los médicos que se niegan a hacerlo, en absoluto. Esto es una cosa personal, íntima de cada uno. Y entendible, además. Totalmente justificable. Entonces, desde el punto de vista humano y médico, yo, por ejemplo, le tengo que decir una cosa: pacientes terminales, es decir, que yo he operado mucho cáncer de páncreas, esófago, estómago, colon, etcétera. Cuando ves que el cáncer ya tiene metástasis y está en la fase final, el paciente que ya es irrecuperable, yo lo que hago, con permiso de los familiares, es sedarlo. Se pone por vía endovenosa un cóctel, se pone con propofol o si no un cóctel lítico, etcétera, que les seda, les quitas el dolor, la ansiedad, la angustia. Yo, si llego a esta situación, pediría que me lo hagan esto. Yo el sufrimiento no lo quiero, porque hay que sufrir. El dolor físico, si lo puedes eliminar, pues lo eliminas. Y las incomodidades y todo esto.
Y en alguna ocasión, pues lógicamente, este cóctel lítico puede, pues, quizá acelerar a veces en alguna ocasión la muerte. Pero es una muerte inminente, es en la fase final. Esto para mí no es una eutanasia. Esto lo he hecho mucho en mi vida como profesional. Pues he hecho, y el control de este tratamiento, pues lo hacen con morfina, lo que sea, lo hacen personas expertas, no lo hago yo porque yo no lo sé hacer esto. Ahora, provocar la muerte, la eutanasia, en una persona consciente. ¿Se acuerda aquella película que hicieron de aquel chico que saltó al mar, hizo una lesión? Ramón San Pedro, mar adentro. Exacto, mar adentro. Hizo una lesión de columna cervical y este hombre quedó con una tetraplegia, que se llama parálisis. Sí. Entonces estas personas llega un momento pues que piden la muerte. Humanamente yo lo entiendo esto. Humanamente lo entiendo. Lo entiendo que haya personas que dicen vivir de esta manera y yo no quiero vivir así. Lo entiendo. Le digo, ¿es punible o no? Yo creo que nadie tiene derecho a decir que esto es punible. Yo no me atrevo a decir que esto no, que es punible. Dios me libre, O sea, al contrario, yo esto no digo. Acepto que haya personas que lo soliciten. Si él personalmente y en su interior está de acuerdo consigo mismo de solicitarlo y que se lo hagan, sepa que siempre el enfermo tiene derecho hasta el último segundo de decir, paren, no lo quiero hacer ahora. Hay que parar enseguida. El enfermo tiene siempre el derecho hasta el último segundo de poder retractarse. Y yo todo esto lo acepto. Ahora, yo le digo, por mis principios, para mí la vida es fundamental. Es lo más importante. Es un milagro la vida. Le aseguro, la vida es un milagro. Y yo no me atrevo a cortar una vida. Ahora, acepto que haya personas que lo soliciten y que haya médicos que por sus principios la practiquen. Dios me libre de criticarlos, ni a unos ni a otros. Lo acepto. Lo acepto. Hay personas que por su concepción existencial, vivir en determinadas condiciones anímicas y físicas va contra sus principios. Y esta persona, pues, solicita. De todas maneras, también hay unos protocolos a seguir, es decir, hay unos principios que hay que seguir. A mí que me venga una persona que diga que está normal y porque está deprimida o ha tenido un problema, oiga, yo ya no quiero vivir más, mátenme. No, hombre, esto no, Tiene que haber una justificación, ¿no? Pero estas personas que tienen una justificación médica y que ellos lo solicitan, yo creo que merece un respeto esto. Numerosos estudios científicos confirman que nos vamos a morir todos. Todos, es lo más democrático que hay. He leído un montón de reviews, de papers, de estudios, y todos coinciden en que en principio todos nos vamos a morir en algún momento. Estoy de acuerdo con usted. Después de la travesía que ha emprendido y en la que sigue embarcado, ¿cómo se siente respecto a su propia muerte? No la temo en absoluto. La única cosa que sí le digo, que yo usaré los cuidados paliativos. Todo lo que sea dolor físico, malestar, inconveniente, si los puedo eliminar, los voy a eliminar. Nunca pediré la eutanasia. Usaré lo máximo posible que necesite los cuidados intensivos. Pero el paso, el traslado, no lo temo. Lo tengo tan claro, esto le aseguro, que me voy a una situación mejor, estaré más o menos bien, según mi karma, y lo tengo clarísimo por las pruebas que yo he visto en mis enfermos, que mi auténtica identidad, lo que me hace único y exclusivo, que es holístico con la conciencia primera, esto es eterno, y esto perdurará en el otro. En la otra dimensión, en el plano astral. Por lo tanto, no tengo ningún miedo. Lo que sí le digo, todo dolores, incomodidades, no tengo por qué. Esto me los voy a quitar y voy a intentar. Que tristemente le tengo que decir que en este país tenemos una ley de eutanasia, que me parece correcta, pero no tenemos una ley de cuidados intensivos. Hay mucha gente que muere mal asistida, y esto no es correcto. Yo procuraré morir en este sentido correcto, en cuanto al tratamiento físico. Pero les repito que no me asusta en absoluto. ¿Conoce usted al doctor Enrique Benito?
Enrique Benito es paliativista, es médico paliativista, ha escrito un libro de El niño que se enfadó con la muerte. Sí. Yo tengo referencias de él, pero no lo conozco personalmente ni he leído el libro. No. Es que estuvo aquí en el podcast. Me parece que es interesantísimo que los se conozcan algún día. Los paliativistas son personas importantísimas. Importantísimas porque pueden ayudar tanto a la gente al traslado, a la fase final de nuestro camino, que es impresionante lo que pueden ayudar, es muchísimo. Y el conocimiento que pueden adquirir con las experiencias cercanas a la muerte. Usted sabe que este es un fenómeno frecuentísimo. Está calculado que casi el 70% de las personas pueden tenerlo. Las experiencias cercanas a la muerte recuerdo casos que yo he vivido, pacientes que están ya terminales, que están ya sedados, y que tienen la familia al lado y que de golpe y porrazo se incorporan y empiezan a hablar pues con un familiar. Yo tengo casos pues que hablan con su esposa que ya fallecida. Empieza a hablar tal y cual y después se gira a los hijos y les dice que no habéis visto que vuestra madre estaba en los pies de la cama que me viene a buscar. Esto es frecuentísimo. Contactar al final con seres queridos que te vienen a ayudar al traslado. Los familiares quedan, no vemos a nadie. Y después me lo comentaron el próximo día a mí. Oiga, me pasó, ¿qué es esto? Digo, no se preocupen, esto es frecuente. Estas son las vivencias de las personas que van a morir en el tránsito. No se asusten, el tránsito final es maravilloso. Es de paz, de armonía y de gozo al final, que es cuando se desprende la supraconciencia. ¿Tiene usted planes para el otro lado? Sí, por ejemplo, estoy seguro que me encontraré con seres muy queridos y amigos y esperaré a los que se quedan. Y si puedo ayudar a los que se quedan aquí, los ayudaré. Pero no me asusta en absoluto. Forma parte de mi existencia. Es que nosotros pensamos nacer, vivir, pero no quiero hablar de la muerte. Pero sí, forma parte de nuestra existencia. Nuestra existencia es un ciclo, nacer, vivir y morir. Y morir se muere como se vive, no lo olvide nunca esto. El que vive con el ego condiciona miedo. Todo miedo que tiene el ser humano, por banal que sea, es siempre miedo a la muerte, provocado por el ego. Porque el ego sabe que con la muerte física, como tiene origen material, va a desaparecer. Entonces, tranquilo, no pasa nada. Hay que aceptar la muerte como un paso tan natural como es el nacer y el vivir. Y lo que hay que procurar es que el tránsito sea... Tristemente hemos vivido una época muy triste en este sentido, en la época de la pandemia. Sabe que se nos morían los enfermos aislados, solos, en cuidados intensivos y no podían ver a sus familias. Esto sí que es triste. Terrible. Hay que morirse, lo más ideal es rodeado de tus seres queridos, con amor, con buena música de fondo. Y al final, y con unos buenos paliativos. Es así como hay que morir. El tránsito es una etapa fundamental de nuestra vida. Y hay que respetarla y tratarla como hay que tratarla. Igual que cuando uno está vivo al nacer, que precisa unos cuidados. La muerte, el tránsito, precisa unos cuidados. Y los hemos de ofrecer. Pero no se asuste, no se asuste. Precisamente el doctor Enrique Benito, ahora que estaba usted diciendo lo de morir acompañados, rodeados de la gente que nos quiere, él incidía mucho en advertir de un error que cometemos cuando alguien está abocado a fallecer, un ser querido, y nosotros intentamos retenerlo de alguna manera. Y decimos, no, por favor, no me dejes aquí. Esto es fatal. Eso es lo que me decía el doctor. Fatal. Que lo que tienes que hacer es que se vaya en paz. Vete tranquilo. Vete tranquilo. Hay que darle aquí amor, nos quedamos bien. Paz, armonía, cogerle la mano, decirle, no te asustes, nos veremos. Pasas a una situación mejor, es la ley de vida. Todos lo pasamos esto. Ahora lo haces en este momento, es tu momento. Pero tienes nuestro amor, nuestro recuerdo, y nos comunicaremos. Te mandaremos energía positiva. Pero esto de, quédate, no te vayas, esto es una barbaridad total. No hay que hacerlo nunca. Y supongo que él también aconseja, por lo que sé de él, aconseja morir acompañado, es decir, rodeado de amor y de los seres que quieres. Esto es importante. Y que te faciliten la marcha, que puedas soltar. Eso. Vete tranquilo. Exacto, sobre todo, vete tranquilo, que nosotros podemos con esto. Exacto. Porque muchas veces la gente, yo recuerdo a mi abuela estaba obsesionada no con su muerte, sino con lo que dejaba. Sí.
con esto es mis hijos. Esto es por desconocimiento. El duelo es lo fatal, es la ignorancia de los que nos quedamos, que solo pensamos en la ausencia, cuando lo que hemos de pensar es que él ha hecho su camino y está en una situación mejor que nosotros, y nosotros después iremos y lo veremos. Ha hecho su camino. Entonces, el duelo, hay países, por ejemplo en México, que la muerte saben que es un acto festivo. Sí, se celebra la vida. Exacto. De quien se va. Exacto, porque ellos reconocen que hay vida después. Pasa otra vida, otra dimensión energética. Por lo tanto, todo intento de retención de cosas negativas, todo esto son barbaridades, es ignorancia. Y entonces todo esto crea un duelo tremendo a los que se quedan. Un sufrimiento, unos llantos, unas cosas que no. Lógicamente el recuerdo lo tendremos siempre. Y una cierta pena, es lógico, la ausencia. Pero en el momento que te viene la pena, está en otra situación y está mejor que cuando estaba aquí. Y me encontraré con él. Y le mando energía positiva para ayudarle en su evolución. Esto es lo que hay que hacer. Doctor, ha sido esta una de las conversaciones más interesantes que he mantenido en los últimos tiempos. Me alegro. Y van 400 ya, ¿eh? Claro. Le estoy súper agradecido porque me haya dedicado su tiempo. Sé que tiene una agenda muy apretada y no quiero ser yo un obstáculo en el cumplimiento de la misma. Esta es su casa para cuando quiera volver. Tenemos mucho de lo que hablar. Gracias. Ha sido un placer estar aquí con usted y me ha gustado cómo usted ha llevado la conversación con una naturalidad, espontaneidad y con una realidad, es decir, ha sido una charla amistosa, que es como a mí me gusta, porque a veces el periodismo lo que busca es sensacionalismo, ¿eh? Y con el sensacionalismo entonces se puede manipular mucho las conversaciones. En cambio, con usted he visto mucha naturalidad y me he sentido muy a gusto. Gracias también. Gracias también por sus palabras. Ahora lo que sí le voy a rogar es que antes de que se vaya me deje aquí una dedicatoria. Gracias, doctor. Un placer, repito.